Hola, buenas tardes, bienvenidos a Abrir la Biblia. Invito a que abramos la Biblia nuevamente en el libro de Josué, porque estamos en momentos cruciales, trascendentales. Hemos dejado el capítulo 4 en medio del Jordán con las aguas abiertas, de manera que tenemos que terminar ese relato y seguir adelante. Porque estamos viendo en la lectura no solamente la anécdota histórica, ¿no?, sino la manera en que el Señor se movía, en que Él dirigía, en que daba instrucciones, en el que pedía momentos y actitudes de adoración, porque a la vez les iba enseñando, ¿sí? Es lo que tiene el valor de la parte narrativa de la Biblia. No es solamente historia, sino es ver a Dios moviéndose y encontrando para nuestro caminar, para las cosas que tenemos que conquistar también, la dirección del Señor que vamos sacando de estas páginas. Dejamos en Josué 4:9, y estábamos en medio del Jordán. Por hoy pusimos el nombre de frente a Jericó. Estamos con el pueblo cruzando el Jordán, y en el versículo 10 vuelve a hablar de los sacerdotes. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había ordenado a Josué. Todo se hizo según las instrucciones que Josué había recibido de Moisés. El pueblo se apresuró a cruzar el río, y cuando todos lo habían hecho, el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. Acompañaban al pueblo los guerreros de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, según las órdenes que había dado Moisés. Es la tercera vez que se menciona eso, pero era una muestra de solidaridad. Recuerdan que eran las 2 tribus y medio que se les había dado las tierras del este del Jordán. Y sin embargo, la mención siempre es que ellos estaban, porque Moisés se los había indicado, porque Josué lo había confirmado, y ellos estaban allí. Unos 40.000 guerreros armados desfilaron en presencia del Señor y se dirigieron a la planicie de Jericó, listos para la guerra. Precisión del dato, del detalle, la cantidad de guerreros que había. Bien, versículo 14. Aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. Desde aquel joven que creemos ayudante de Moisés, que aparece en el libro de Éxodo, ahora lo tenemos, elegido por Dios, formado y entrenado por Moisés, con la presencia de Moisés, de quien había aprendido la guía del pueblo, el enfrentar los problemas y sobre todo el depender de Dios. Y acá tenemos este versículo tan importante, 4:14. Aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. 15. Luego el Señor dijo a Josué: ordénales a los sacerdotes portadores del arca del pacto que salgan del Jordán. Josué les ordenó a los sacerdotes que salieran, y así lo hicieron, portando el arca del pacto. Tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar y se desbordaron como de costumbre. Era el tiempo en el que el nivel del río estaba más alto, como se nos dijo anteriormente. Así, el día 10 del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Entonces Josué erigió allí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán y se dirigió a los israelitas: en el futuro,
Cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, ustedes les responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Capítulo 5. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo, cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. Signos de admiración, no se atrevían a hacerles frente. Así que acá tenemos, en el primer capítulo había habido toda una enumeración de los distintos pueblos, pero todos los hebeos, los jebuseos, los hititas, pero acá tenemos una división, ¿no? Los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán, o sea, incluyendo Jericó, y los cananeos de la costa del Mediterráneo, o sea, eran evidentemente los reyes que tenían más poderío en el oeste, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Muy bien, ahora viene otra sección interesante, en la cual se demuestra cómo el Señor no cambiaba, ¿no? Las leyes, las cosas esenciales para la formación de ese pueblo, Dios las seguía haciendo cumplir. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de pedernal. Pedernal es piedra y no metal, que sería más duro, y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto, eso lo sabíamos. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel, pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no entrarían, que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. ¿Sí? Creo que es la más precisa de las aclaraciones de esto. No sé si todo mujeres y niños, pero sí los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de estos, a quien los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron, ¿sí? Seguimos viendo la crónica detallada. Versículo 9, luego el Señor le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esta razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy, ¿sí? Había aparecido antes el nombre de Gilgal, pero ahora aparece como, a ver, entiendo que acá está, significa he quitado, ¿sí? O sea, la palabra del Señor era, he quitado el oprobio de Egipto. Es como que ya el pasado había sido borrado. La historia que había marcado a ese pueblo que de esclavo había sido liberado por Dios con un líder extraordinario y que habían podido salir de Egipto y vencer a todos sus perseguidores y que estaban emprendiendo un viaje a la tierra prometida, pero con todas las vicisitudes, porque no fueron fieles, pero bueno, ahora
ahora es una nueva etapa, es un nuevo periodo. Los que quedaron ahora habían quitado el oprobio del pasado, ¿no? Esto es muy interesante cuando todas las cargas que se tienen del pasado pueden ser dejadas atrás. Con Jesucristo sabemos que por el perdón y por la sanidad del Señor, pero ellos, y todo el Antiguo Testamento está lleno de actos representativos, esa circuncisión era representativa. El quitado, quería decir ese lugar, Gilgal. Muy bien, versículo 10, 5:10. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, los memoriosos recordarán que era el día de la Pascua, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraban la Pascua. Ya sabemos por lo que decía el versículo 5:1, nadie se atrevía a hacerle frente. Así que esa multitud en la llanura de Jericó, teniendo hacia el este el río Jordán, al cual habían pasado, tranquilamente iban a celebrar la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná. Y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Qué interesante, porque creo que habíamos olvidado el maná, ¿no? El maná vimos su comienzo allá en el libro de Éxodo, y después no recuerdo que haya habido otras manifestaciones, pero ya no era necesario. Ya estaban en un nuevo tiempo. Y ahora viene un acto así impresionante, que acá se le llama como un acto litúrgico, porque el Señor, que ya vamos viendo, me parece muy importante que vamos mirando lo que Dios hace, ¿no? Dios le habla a Josué, Dios le habla, da palabra para todo el pueblo, Dios da indicaciones para que dejen atrás el oprobio de Egipto, y ahora, cierto día, Josué, acá no hay ni aclaración de fecha, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Esto, el anotador acá pone un acto litúrgico, impresionante. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Estamos con la imagen de lo mismo que le pasó a Moisés con la zarza, ¿sí? Que la palabra del Señor sería suficiente, sin embargo era un acto representativo de solemnidad. Esa palabra litúrgico tiene que ver con la adoración, pero también tiene que ver con un llamado, con llamamiento. Bueno, empieza el 6, pero sigue todo este clima. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir a entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez, y acá viene toda la indicación. Por eso que, al menos en mi Biblia, es como que viene todo a continuación, después de esa presencia de un ángel del Señor que se presentó, que le hizo a Josué ese acto de sacarse las sandalias, era un acto de entrega, de solemnidad, ¿sí? Porque lo que venía iba a ser tan impresionante como el cruce del Mar Rojo, ¿sí? Tan milagroso, tan sobrenatural, tan obra de Dios, que se iba a manifestar.
pero que a la vez iba a fortalecer a ese pueblo que estaba cerca de Dios cuando Él se manifestaba, después se aflojaba y después volvía, pero ahora estaba en un momento glorioso, ¿sí? Supongo que Moisés habrá contado al pueblo que se había presentado un ángel del Señor que le iba a dar autoridad. El Señor le dijo a Josué: entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz de cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. ¿Sí? Estas son las instrucciones, todavía no está pasando nada. Josué, hijo de Nun, siempre aparece con nombre y apellido que lo acredita, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Vuelvo a repetir que todas estas indicaciones tienen sentido. ¿Sí? No es cuestión de ordenar las tropas, y tienen sentido del poder de Dios que estaba detrás de esa manifestación frente a uno de los grandes y poderosos pueblos que estaban habitando Canaán, pero a los cuales Dios había determinado que iban a desaparecer. Pueblos completamente idolátricos, ¿sí?, que no habían conocido al Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. ¡Qué pulmones, qué decisión! El resto del pueblo, en cambio, Josué les ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar, hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz de cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. O sea, dato importante, no era que siguieron 7 veces, hubieran quedado ahí muertos en el camino. Al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. Yo creo que ahí había también obra milagrosa del Señor, que pudieran resistir. No era pequeña la ciudad de Jericó, de manera que rodear el muro debía ser, creo que en ningún lado dice la cantidad de kilómetros. Sin embargo, evidentemente era un trabajo que requería obra del Señor. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así lo hicieron durante 6 días. Imaginemos el terror de la gente de Jericó. El 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. El 7º día, 7 veces. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas
Y Josué le ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinado al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Siempre el Señor avisaba lo que iba a hacer. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Voy por el versículo 20, vamos 6:20. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz de cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ahora bien, Josué les había dicho a los 2 exploradores, vayan a casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. La palabra del Señor. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces, Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Después lo encontramos a Rahab en Mateo 1, en la genealogía, ¿sí? Había propósito de Dios para la vida de esa mujer que había dicho a los espías que ella creía, ¿no? Lo durísimo que es este castigo a ese pueblo, pero de ninguna manera habían tenido, viendo el poderío de Dios al hacer correr las aguas del río, de ninguna manera tener una actitud de cambio. Y el capítulo 6 termina: en aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad. Eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Josué hizo ese juramento, ¿sí? No se nos dice que el Señor se lo mandó a hacer, pero seguramente. Y termina el capítulo 6, este capítulo tan fuerte, pero tan majestuoso, ¿no? El Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país. Cuando habla de todo el país, no es del país hebreo, sino por todos los pueblos que rápidamente supieron que había un Dios grande que estaba con el pueblo de Israel y que ya había pisado al haber llegado y destruido a Jericó, había puesto los pies en la tierra de Canaán, de acuerdo a lo que Dios había prometido a Abraham.
Capítulo 7. Bueno, acá tenemos las cosas humanas. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Muy bien, desde el versículo 2 viene otro episodio. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, H-A-I, lugar cercano a Betabén, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3 mil soldados, pero los de Ai los derrotaron. Qué sorpresa, ¿no? El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras, se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Venían de solamente triunfos, de solamente gloria, de solamente victoria. Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del río. Qué humana la actitud enseguida de retroceder, ¿eh? Dime, Señor, ¿qué puedo hacer ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Perfecto análisis del abatimiento. Cuando ante una derrota todo se viene abajo y todo se piensa mal y estaba reclamando y preguntándole al Señor. Y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Bien. El Señor justo ha aparecido después del Señor generoso. Levántate, purifica al pueblo. Llegamos a 7:13 y quedamos acá porque se nos acaba nuestro tiempo. Levántate y purifica al pueblo. Después del pecado, después del error, la necesidad, Dios da oportunidad. Podía haber hecho que tuvieran más derrotas. La primera ayudó a que pudieran restaurar, la restauración. Muy bien, quedamos entonces para seguir en Josué 7:14, en el día de mañana. Vamos a seguir con la programación y mañana volvemos a encontrarnos. Que Dios los bendiga.